Hola, soy Roberto de Hosting Group y en este video te voy a explicar cómo instalar tu WordPress manualmente. Lo primero que vamos a hacer es ubicarnos en la carpeta donde está instalado nuestro WordPress. Por ejemplo, si lo has instalado en tu computadora en modo local, seguramente con SAM, pues lo ubicas en la carpeta de disco C, en SAM y en htdocs, ¿ok? Todo esto sería tu WordPress. Yo también tengo un WordPress en modo local, ¿ok? En mi caso, para este ejemplo, lo que voy a hacer es migrar mi WordPress, que es este de acá, que está en modotrabajo.com, hacia un subdominio que sería el de prueba.modotrabajo.com, imaginando que este sería un nuevo hosting a donde voy a migrar mi WordPress manualmente, ¿ok? Bien, en mi caso, como está en un hosting, lo que voy a hacer es acceder al hosting e ir a la carpeta de instalación de mi WordPress. Ya te expliqué cómo se hace en el local, vamos a hacerlo ahora en el hosting. Coloco mi dominio, accedo diagonal cpanel para acceder a mi panel de control, mi usuario, mi contraseña. Aquí voy a ir a la sección o al bloque de dominios y dentro de dominios voy a elegir nuevamente la opción de dominios. En dominios me va a listar todos los dominios que están asociados a ese hosting, tanto dominios como subdominios. Si mi WordPress está trabajando con este dominio de aquí, modotrabajo.com, yo lo que voy a hacer es darle clic a la parte derecha donde dice Public HTML, porque esa es la carpeta, el directorio donde está instalado mi WordPress. Así que yo clico acá. Y todos estos archivos que puedes ver son los archivos que componen mi WordPress, ¿ok? Bien, una vez ya aquí en la carpeta, lo que voy a hacer es abrir el archivo wp-config, que es este de aquí, clic derecho, ver. ¿Para qué? Para poder saber cómo se llama la base de datos de mi WordPress. Y aquí puedo ver que la base de datos, en la opción dbname, se llama modo trabajo WP331. Bien, ahora lo que hay que hacer es acceder al phpMyAdmin para buscar esta base de datos y exportarla. Regreso al panel de control de mi hosting. Si lo tienes en SAM, pues tienes que abrir el phpMyAdmin de tu SAM que está en local y ahí lo vas a encontrar, ¿ok? Yo vengo acá a base de datos, luego vengo a phpMyAdmin, clico allí, me va a redirigir a un panel donde me listan todas las bases de datos. En este caso solo tengo una, que es justamente la de mi WordPress. Clico acá a la base de datos para seleccionarla y le doy a exportar. Nuevamente le doy a exportar. Y ya me exportó, ya descargué mi base de datos, ¿ok? Entonces ya tengo la base de datos exportada dentro de mi computadora y ahora falta simplemente exportar los archivos, es decir, mover los archivos del hosting hacia mi computadora. Lo que vamos a hacer para migrar el WordPress manualmente es exportar tanto la base de datos como los archivos que componen el WordPress. Eso lo vamos a descargar a nuestra computadora para posteriormente subirlo de forma manual a el nuevo hosting donde vamos a tener nuestro WordPress, ¿ok? Bien, ya que tengo mi base de datos descargada, lo que voy a hacer ahora es descargar, o mejor dicho, sí, descargar los archivos que componen mi página. Para eso, nuevamente vengo al administrador de archivos. Recuerda que si estás en local, pues es esta carpeta de aquí, que ya te expliqué. Y acá lo que voy a hacer es seleccionar todos los archivos. Desde wp-admin, este CGI-bin y el .well no lo tienes que tomar en cuenta, ¿ok? Son archivos del hosting y no del WordPress. Pero desde wp-admin hasta abajo, sí. Seleccionas todo, le das un clic derecho y le das comprimir. En archivos sí. Y le das a la opción de comprimir archivos. Listo, ya comprimió todo. Y acá yo voy a ver un nuevo archivo que sería el de acá. Lo llamo wp-admin.zip. En mi caso pesa 56 megas, en tu caso, pues dependiendo de lo que pese tu web, puede ser mayor el tamaño o menor. Le voy a dar un clic derecho, descargar. Y ahora simplemente tengo que esperar a que termine de descargar los archivos de mi WordPress. Listo, ya está descargado. Ya he exportado mi WordPress manualmente hacia mi computadora. Ya tengo tanto la base de datos como los archivos que componen el WordPress. ¿Qué sigue ahora? Ahora importarlos al hosting donde vamos a tener nuestro WordPress. En mi caso, yo voy a cerrar todo esto de aquí. Y en mi caso, pues actualmente estaba acá, ¿verdad? Pero yo lo voy a poner en este subdominio, que vamos a hacer de cuenta de que es un nuevo dominio en otro hosting, ¿ok? Lo voy a colocar acá.
¿Qué hago? Pues ahora tengo que acceder al hosting, al panel de control de mi nuevo dominio, ¿ok? Accedo aquí. Coloco mi usuario y mi contraseña de mi nuevo hosting, del hosting donde voy a colocar mi WordPress, y accedo. Aquí nuevamente lo mismo, ¿no? Vengo al bloque de dominios, otra vez a la opción dominios, y aquí pues elijo el dominio donde lo voy a colocar. En este caso es un subdominio. Si te das cuenta, pues el panel es el mismo, ¿no? El hosting es el mismo porque solamente estoy trabajando en un subdominio. Pero siempre te recomiendo hacer este paso porque puede ser que puedas tener varios dominios en un mismo hosting, varios subdominios en un mismo hosting, y se te puede complicar ubicar el directorio correcto. Ya me ha pasado a mí con varios clientes, así que te sugiero que hagas estos pasos. Ya en la opción de dominios, pues como voy a instalar el WordPress dentro de mi subdominio, pues a la derecha clico para que me lleve a su directorio, ¿verdad? Y este es el directorio. Actualmente, como ves, solamente hay un archivo que dice hola, que sería este index de acá. Lo voy a ver. Lo creé para que puedas verlo, ¿no? Que solamente dice hola, ¿ok? Lo voy a borrar porque ya sabemos que no sirve. Y es para confirmar, para que veas que este es el directorio correcto, ¿ok? Lo que voy a hacer ahora aquí es subir los archivos que componen mi WordPress. Voy a clicar acá en la opción de cargar y voy a arrastrar. Tú puedes dar a la opción de seleccionar archivo y lo buscas en tu computadora, ¿verdad? Yo como lo tengo aquí todavía, no cerré esta opción del Google Chrome, pues lo voy a arrastrar aquí y lo coloco acá. Y ahora simplemente hay que esperar a que suba el archivo. Listo, está completado. Vamos a volver aquí. Ya estoy dentro del administrador de archivos nuevamente. Y lo que voy a hacer ahora es darle un clic derecho y lo voy a extraer. Extraer archivos. Listo. Como puedes ver, tengo ahora todos los archivos que componen mi WordPress. Los archivos que estaban en mi hosting anterior, sea en local o en otro hosting, ya los tengo aquí. ¿Qué sigue? Pues ahora lo que sigue es crear una nueva base de datos e importar la base de datos que habíamos descargado a la computadora, ¿ok? Para eso, pues vengo otra vez a la parte principal del panel de control de mi hosting y en el bloque bases de datos voy a ir a la opción bases de datos MySQL. Aquí en la opción de base de datos nueva vamos a colocar el nombre de la nueva base de datos que vamos a crear para nuestro WordPress, ¿ok? Pero antes de continuar con estos pasos, regresemos al administrador de archivos y vamos a abrir el archivo wp-config. Le vamos a abrir con la opción de editar. Clic derecho, editar. Nuevamente editar. ¿Por qué? Porque la base de datos que vamos a crear, los datos que vamos a colocar aquí, los tenemos que ir colocando en el archivo wp-config para no olvidarnos, ¿ok? Me dice base de datos nueva. Voy a colocar el nombre de la base de datos que va a tener mi WordPress ahora. Voy a poner nuevo WordPress. Le doy a crear base de datos. Y me dice se añadió la base de datos y es esta de acá. Todo esto, ¿ok? Ahora sí, vengo a mi archivo wp-config y busco donde dice dbname y voy a corregirlo, ¿no? Este es el nombre antiguo de mi base de datos que estaba en mi hosting anterior, lo borro y ahora pego el nuevo nombre de mi nueva base de datos, ¿ok? Regreso aquí en bases de datos y voy a crear un usuario, voy a poner lo mismo, nuevo WordPress. Y en contraseña le voy a generar una contraseña. En la opción de generador de contraseñas, clico. Esta que está acá la voy a copiar, clic derecho, copiar, luego voy a tildar este cuadradito, usar contraseña, crear usuario y me ha creado el usuario. Vengo a mi wp-config y en la parte de dbpassword borro la clave anterior y pego la nueva clave. Esta es la clave de mi usuario de MySQL que acabo de crear, ¿ok? Yo siempre lo trabajo así para no olvidarme, apenas copio algo, vengo al wp-config y lo pego. Este es el usuario de MySQL que se ha creado, ¿ok? Ya lo he seleccionado y ahora vengo acá y corrijo el campo usuario, ¿no? Listo, acá ya puedo guardar los cambios. Guardo cambios. Perfecto. Bien, ya tengo la nueva base de datos creada con el usuario creado, ya lo he colocado dentro del wp-config y ahora tengo que asociar ese usuario de MySQL que he creado a mi base de datos. Para eso, pues vengo acá a la opción de añadir usuario a la base de datos y elijo el usuario que es el nuevo WordPress, elijo la base de datos que también se llama nuevo WordPress, le doy a añadir. Ahora elijo todos los privilegios, le doy realizar cambios
y ya está, me dice que los cambios se han guardado, ya el usuario tiene todos los privilegios. Volver. Ok, ahora lo que sigue es importar nuestra base de datos que habíamos descargado a la computadora. ¿Cómo lo hacemos? Accedemos nuevamente al phpMyAdmin, esta vez desde nuestro nuevo hosting, ¿verdad? En la opción bases de datos vengo a phpMyAdmin. Recuerda, todo esto lo estamos haciendo en el nuevo hosting que va a albergar nuestro WordPress, ¿ok? Y elijo la base de datos. Esta base de datos WP331 es porque acuérdate que estoy haciendo el ejemplo con el mismo hosting, suponiendo que es uno nuevo. Nuestra base de datos nueva sería la de acá, nuevo WordPress, la elegimos, clic aquí y le voy a dar la opción de importar. Aquí, pues simplemente donde dice seleccionar archivo, yo selecciono el archivo que he descargado de mi base de datos. Yo como lo tengo acá, simplemente le doy, lo arrastro hasta aquí, ¿no? Me dice suelte aquí los archivos, lo suelto y se sube. Ahora simplemente tengo que esperar a que termine la carga. Listo, ya está, perfecto. Bien, ahora lo que sigue simplemente es revisar nuestro dominio. En mi caso, como el dominio es este de acá, es un subdominio, si yo lo copio y lo voy a abrir en otra pestaña del navegador, le doy Enter, ya me debería de cargar la web. Como ves, ya me está cargando la web, ¿ok? Pero, si en tu caso, si estás migrando tu WordPress a otro hosting, pero quieres seguir utilizando el mismo dominio, tienes que hacer un paso adicional para que el WordPress te cargue correctamente con tu mismo dominio en tu otro hosting. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Sencillo, cambiar las DNS de tu dominio. Actualmente tu dominio está apuntando a tu servidor antiguo, pongámosle así, al hosting antiguo, y tú quieres que ahora tu dominio apunte a tu hosting nuevo, que es donde acabas de restaurar tu base de datos, ¿verdad? Tu WordPress, ¿verdad? Y para eso lo que hay que hacer es acceder al panel de control de tu dominio y hacer el cambio de DNS respectivo. Pero antes de que hagas eso te voy a dar un truco, un tip que yo suelo usar mucho y que me funciona para poder ver el cambio de inmediato. ¿Qué sucede? Que cuando tú haces el cambio de DNS puede tardar algunos minutos hasta una hora en que se haga efecto ese cambio que has hecho y que recién después de una hora pues tu dominio esté apuntando a tu hosting nuevo. ¿Y qué sucede? Que en ese lapso, si tú has seguido trabajando con tu WordPress, todo dato, toda información que se ha estado agregando en tu WordPress o quitado de tu WordPress, se ha estado haciendo dentro de tu hosting antiguo, de tu hosting anterior, ¿ok? Entonces, para evitarnos esa molestia, esa incomodidad, un truco que yo siempre hago es acceder al panel de control de mi hosting antiguo y vengo a la opción, por ejemplo, supongamos que yo estoy en el hosting antiguo, sabes que para el ejemplo estoy usando un mismo hosting, supongamos que estemos en el hosting antiguo, vienes a la opción de dominios y vienes a la opción de editor de zonas. Aquí te va a listar los dominios que tienes asociados a tu hosting, en mi caso hay solo uno, le das a administrar en el dominio y aquí buscas la opción que diga el nombre de tu dominio y al costado en tipo diga A, ¿ok? Le das a editar. ¿Qué cosa es esto? Este es un registro que dice a dónde va a apuntar el nombre de dominio. Me está diciendo acá que el dominio va a apuntar a esta IP, ¿ok? Pero estos registros de acá solamente van a ser válidos siempre y cuando tu dominio tenga las DNS de este mismo hosting, ¿ok? Por lo tanto, podemos aprovecharnos de eso y acá modificar esta IP, borro eso y colocar la IP numérica de mi nuevo hosting. ¿Qué logro con esto? Que de forma inmediata mi dominio apunte al nuevo hosting. ¿Qué logramos con esto? Pues ganar tiempo, ¿no? No tenemos que esperar una hora, media hora para que haga efecto el cambio de DNS, sino que de forma inmediata ya vamos a lograr que nuestro dominio apunte a nuestro nuevo hosting. Entonces, ¿qué IP coloco aquí? Pues para eso nos vamos a conectar a nuestro nuevo hosting. Supongamos que ya estoy conectado a mi nuevo hosting, que sería este de aquí. Y en la parte de la derecha, donde dice información general, tú vas a ver aquí en la opción de Shared IP Address unos números. Estos números de aquí tú los vas a copiar y los vas a pegar en el antiguo hosting, justamente aquí, ¿ok? Y le vas a dar a guardar el registro. En mi caso es la misma IP porque estoy usando el mismo hosting de ejemplo, acuérdate, ¿ok? Pero tú haces este cambio y lo que va a pasar es que al minuto tu dominio va a apuntar al nuevo hosting. Por lo tanto, la nueva instalación que tú has hecho de tu WordPress, ya que lo has migrado, en este caso manualmente, que sería esta de acá, perdón, sería esto de acá, vamos a abrirlo.
que sería este de acá, el WordPress que he puesto en mi subdominio, ya estaría migrado. Y para cambiar las DNS lo que tenemos que hacer es acceder al panel de control de tu dominio. Ojo, no es el mismo que el panel de control del hosting, son dos servicios diferentes. Hay que acceder al panel de control del dominio. Si eres cliente nuestro, el panel de control del dominio lo encuentras dentro de tu área de clientes. Para eso yo voy a acceder a mi área de clientes en Hosting Group. ¿Ok? Coloco esto, ya estoy logueado, vengo a la opción de dominios, mis dominios. Voy a elegir el dominio, pues acá tengo todo vencido, solamente queda este activo, así que voy a usarlo este ejemplo. Le doy acá en la llavecita, vengo a Name Servers y como te das cuenta acá figuran dos Name Servers, ¿no? Acá yo cambiaría, colocaría los DNS de mi nuevo hosting. ¿Cuáles son los DNS de mi nuevo hosting? Pues cuando contrataste tu nuevo hosting, tu proveedor te los debe de haber pasado. Si no lo viste por correo, contáctalos y pídeles las DNS y los colocas, ¿ok? Yo colocaría por ejemplo los nuestros. Y le daríamos a cambiar name server o guardar cambios. Bien, y con eso ya tu dominio tendría las DNS de tu nuevo hosting. Vamos a agregar esta opción también. En mi caso, yo al cargar mi subdominio me está redirigiendo a mi dominio. Esto te va a venir bien si es que tú vas a trabajar no solamente con un nuevo hosting, sino también con un nuevo dominio. Quieres migrar tu WordPress manualmente a un nuevo hosting y a un nuevo dominio, o ya sea el mismo hosting pero a un nuevo dominio. Te va a pasar este problema una vez que termines de migrar, y es que la base de datos de tu WordPress sigue trabajando con tu dominio original, que en mi caso es modotrabajo.com. Sin embargo, en mi ejemplo, yo voy a trabajar el WordPress con un nuevo dominio, en este caso sería un subdominio, prueba.modotrabajo.com. Pero al entrar ahí me redirige al dominio original porque es lo que figura en la base de datos. ¿Qué debo de hacer? Conectarme a mi base de datos nuevamente, en este caso sería el de acá, ¿verdad? Vengo a mi PHPMyAdmin. Te voy a recordar cómo es que nos conectamos. Vamos a cerrando todo de aquí. Entro a mi hosting nuevo, ¿ok? Sería este de acá. Vengo a mi opción de bases de datos, vengo a PHPMyAdmin. Me va a cargar el panel de PHPMyAdmin. Accedo a mi base de datos, ¿ya? Y aquí busco la opción WP Options, que sería la de aquí, ¿ok? Aquí donde dice Site URL y Home lo voy a modificar. Voy a colocar en su lugar el nuevo dominio. En mi caso sería el subdominio, ¿verdad? Esto de acá lo pego y acá también lo pego. Perfecto. Listo. Ahora sí, si yo vengo acá y accedo al panel de control, ya me debería de cargar con normalidad. Listo, me cargó. Ahora voy a conectar porque aún no termina esto. Vamos a seguir. Esto, ojo, esto es solamente si vas a migrar tu WordPress a un nuevo dominio, sea un nuevo hosting o el mismo hosting. Si es que es un nuevo dominio, tienes que agregarle este paso también, ¿ok? El correo electrónico es correcto. Y aquí lo que voy a hacer ahora es, dentro de mi base de datos, he modificado el campo Site URL y Home para que coloque la nueva URL, ¿verdad? El nuevo dominio, mejor dicho, que también es una URL, ¿ok? Sin embargo, hay más tablas dentro de mi base de datos que tienen este nombre, ¿verdad? El nombre de mi dominio original, modotrabajo.com. Lo que tengo que hacer es modificarlo en todo. ¿Cómo hago eso? Sencillo, instalamos un plugin. Vengo a plugins, añadir nuevo plugin. Y acá voy a poner en la parte de buscar plugins, pongo Search and Replace. Búsqueda y reemplazo. Elijo el primero. Listo, instalado. Ahora lo voy a activar. ¿Qué me va a hacer este plugin? Va a buscar en la base de datos, en toda la base de datos, la palabra que yo quiero que busque y lo va a reemplazar por una nueva palabra que yo quiero que reemplace. Entonces ya me vas entendiendo la idea, ¿verdad? Yo vengo a, creo que es ajustes o herramientas. Sí, en herramientas, la opción de acá. Cerramos estas cosas de acá. Es un tema de caché que me está saliendo un mensaje. Entro aquí a la opción, ok, ahí está. En esta opción lo que voy a hacer es en el cuadro de buscar colocar la palabra que yo quiero que busquen, que sería esto de aquí, http dos puntos, vamos a ver, todo esto de acá. Perfecto. Y una vez que encuentren esta palabra, quiero que lo sustituyan con esta otra de aquí, prueba.modotrabajo.com. ¿Ok? De esta forma yo estaría
modificando en toda la base de datos donde vea el dominio anterior, colocando o sustituyendo por el dominio nuevo, ¿ok? Voy a seleccionar todas las tablas de la base de datos. Te sugiero a ti que lo hagas primero en simulacro para que veas cómo funciona y luego ya le quitas el simulacro. Yo, como sé que funciona bien, pues le quito, le doy ejecutar búsqueda. De todas formas, si sale algo mal, pues tienes la base de datos exportada, no puedes borrarla y volverla a importar. Esperamos a que termine el proceso. Y genial, me dice, durante la búsqueda y sustitución se han realizado 49 búsquedas en 49 tablas y se han modificado 226 celdas en 139 actualizaciones. Perfecto. Si ahora vengo acá y le doy a visitar el sitio para visualizarlo, ya me funciona con normalidad, ¿ok? ¿Qué he hecho con esto? Pues lo que he hecho es que, como te decía, ¿no? En toda la base de datos he buscado esta palabra y lo he reemplazado por esta otra. Es decir, he buscado el dominio anterior y lo he reemplazado por el nuevo dominio, ¿ok? Ojo aquí, si tu web no trabaja con HTTPS, solamente HTTP, colócalo de forma correcta como trabaje. Es más, te sugiero que ni siquiera coloques esto, solamente coloca los nombres, así, ¿ya? En mi caso, no lo puse así porque como ya había agregado estos dos campos, lo que iba a pasar es que iban a reemplazar modotrabajo.com por prueba.modotrabajo.com y aquí quedaría http://prueba.modotrabajo.com. ¿Me dejo entender? Entonces por eso no hice eso y de frente coloqué toda la URL completa, ¿ya? En tu caso, si son nombres diferentes, así trabájalo para que no te compliques, ¿ok? Y esto, ¿qué logras con esto? Pues que toda la base de datos ya tenga el nuevo nombre de tu dominio. Y por ejemplo aquí, si yo hago un clic derecho, copiar dirección de la imagen, pego, es esta imagen, ¿no? La que he copiado. Si te das cuenta, acá en la parte de la URL figura la URL correcta. Si yo no hubiese hecho eso, me figuraría solamente lo de acá, así, el dominio anterior. Pero si tu dominio anterior va a dejar de trabajar porque ya va a vencer, ponle que venza al día siguiente, pues al día siguiente ya no te cargarían las imágenes ni tu web funcionaría correctamente, ¿ok? Entonces es muy importante este paso si es que estás trabajando, si es que estás migrando tu WordPress también a un nuevo dominio. Y esto es todo. Si te ha gustado el video, te invito por favor a que me lo hagas saber clicando en el botón de me gusta, esa manito hacia arriba que está aquí abajo. También suscríbete para que sigas recibiendo más contenido sobre cómo gestionar correctamente tu WordPress y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!